Hoy vamos a hablar de seguridad eléctrica. La corriente eléctrica es distribuida por un gran camino desde su zona de producción hasta el consumo domiciliario. Inicia en una central eléctrica, que puede ser una central hidroeléctrica, un parque eólico, una central nuclear, central térmica u otro tipo de fuentes energéticas que lo que hacen en definitiva es transformar una cierta forma de energía en electricidad. Luego pasa por una estación transformadora, redes de alta tensión, nuevas estaciones transformadoras que adaptan esos voltajes a su consumo industrial o consumo domiciliario. Vemos en esta imagen entonces la central generadora que produce una electricidad en valores entre 3 y 36 kilovoltios. La estación elevadora lo que hace es incrementar ese voltaje para llegar a la red de transporte, las torres de alta tensión. Luego una subestación vuelve a reducir ese voltaje para llevar a través de la red de reparto, alcanzando 25 a 132 kilovoltios. Y luego hay una última estación transformadora antes del consumo industrial, entre 3 y 30 kilovoltios, y un centro de transformación antes del consumo residencial o domiciliario, que es el que usamos habitualmente, con promedios de 220 voltios para la conexión de todos los artefactos eléctricos. Si hablamos de los dispositivos que protegen los circuitos eléctricos a nivel domiciliario, podemos mencionar, por ejemplo, los fusibles. En realidad, los fusibles se usaban en las instalaciones antiguas. También se conocían como tapones. Estos fusibles, cuando se produce el cortocircuito, ante esa excesiva intensidad de corriente, provoca un deterioro. En realidad los filamentos se funden e inmediatamente se interrumpe el suministro eléctrico. Una vez que se produce esto, entonces los filamentos y estos fusibles en realidad tienen que reponerse, es decir, se dañan y luego hay que reemplazarlos. También encontramos los enchufes de 3 patas, estos sí en todos los dispositivos actuales. La pata más larga es la conexión a tierra, es la primera que entra cuando nosotros enchufamos, la primera que entra en el toma corriente y es la última que sale. Entonces, esta toma a tierra o esta conexión a tierra lo que permite es que ante un exceso de energía, una sobrecarga, conduce ese excedente directamente al suelo y nos protege, por supuesto, a nosotros si el dispositivo tiene algún desperfecto eléctrico. También encontramos las llaves térmicas o los interruptores termomagnéticos. Sí, estos los encontramos en todas las instalaciones modernas y lo que hacen es cuidar a los circuitos de cualquier sobrecarga o cortocircuito que se produzca. Entonces, lo que miden es como un sobrecalentamiento o un calor excesivo como consecuencia del cortocircuito, y cuando esto se produce, cuando esto se detecta, entonces salta esa llave y se interrumpe el suministro eléctrico. El disyuntor diferencial es otro de los dispositivos de seguridad. Se coloca a la entrada de la instalación eléctrica en serie y va comparando la intensidad de corriente que ingresa con la intensidad de corriente que egresa o que sale. Si esta última es más baja, o sea, si detectó realmente esa diferencia de corriente, que en realidad tendría que ser prácticamente la misma, si hubo una diferencia significa entonces que se produjo una fuga en algún sector del circuito. En ese momento interrumpe entonces el suministro eléctrico. El efecto Joule es un efecto que se produce por el funcionamiento entonces de los circuitos eléctricos debido a la circulación de los electrones a través de un conductor. Cuando los electrones circulan, hay movimiento de cargas. A este movimiento de partículas se lo conoce como energía cinética, y la energía cinética está directamente relacionada con la temperatura de los cuerpos. A mayor energía cinética, mayor temperatura. Hay equipos o aparatos que funcionan gracias a este efecto Joule, es decir, el efecto Joule en algunos dispositivos es favorable. Por ejemplo, en el caso de las cafeteras, también podemos mencionar las planchas o los secadores de pelo. La cafetera tiene una resistencia interna. Cuando se conecta, la resistencia
permite, en este caso, el calentamiento del agua y luego la obtención del café. O sea, esto sería un funcionamiento positivo, ¿sí? Un efecto Joule necesario para el funcionamiento de este dispositivo. Si nosotros, por ejemplo, ponemos un par de pilas para hacer funcionar un circuito sencillo, un circuito casero. Una vez que las lamparitas de ese circuito estuvieron encendidas durante un determinado tiempo, apagamos el circuito y tocamos las pilas. Vamos a notar que están calientes, ¿sí? Entonces, ese incremento de la temperatura se debió a la circulación de los electrones a través de las pilas debido justamente al efecto Joule. Hay casos en donde el efecto Joule no es favorable y entonces se necesita agregar a los artefactos algún dispositivo para disipar el calor, que es con lo que ocurre, por ejemplo, con los ventiladores de las computadoras. Usualmente nosotros llevamos ciertas acciones que evitan tener accidentes de tipo eléctrico. No nos damos cuenta, ya las hacemos de costumbre, como es el caso de cambiar las lámparas o focos en casa. Lo que hacemos es, primero, interrumpir la corriente. Una vez que está apagado entonces todo el circuito en casa, ahí procedemos a cambiar el foquito y después recién de haber terminado de cambiar el foco, restablecemos la circulación eléctrica. Por supuesto, no hacemos nada de lo que aparece en esa imagen. Las conexiones deben hacerse de manera segura, es decir, siempre tocando los cables de la parte aislante, usando en lo posible guantes o ropa apropiada justamente para evitar cualquier tipo de descarga. No introducir objetos en los enchufes, menos si son metálicos. No tocar directamente los tomacorrientes y en el caso de haber menores en casa, tapar en lo posible esas tomas para evitar cualquier tipo de accidente. Llamar a personal idóneo en el caso de tener algún desperfecto, siempre ese personal es el que tiene mayor conocimiento y experiencia en instalaciones eléctricas. No introducir artefactos eléctricos al baño, sobre todo cuando hacemos baños de vapor o usamos la ducha, porque la humedad puede dañar al equipo y si ese equipo en realidad no está en las condiciones óptimas, puede llegar a generar algún corto o descarga. Siempre verificar las condiciones en las que se encuentran las instalaciones y los equipos. Si notamos que alguno de ellos está dañado, es preferible no usarlo y llamar entonces al personal capacitado para que lo arregle. No abrir artefactos o no usar artefactos cuando estamos descalzos, no enchufar dispositivos que están húmedos o mojados y así un montón de cosas entonces que ayudan en nuestra vida cotidiana como para evitar problemas con la electricidad. Las tormentas eléctricas son fenómenos naturales que ocurren con mucha frecuencia, con más frecuencia de la que nosotros en realidad nos imaginamos. 14 millones de tormentas eléctricas se producen en el mundo anualmente. Cada día se producen alrededor de 17 millones de rayos y el impacto de un rayo puede alcanzar los 30 kiloamperios, son unos 30.000 amperios. Si nosotros comparamos, por ejemplo, que el contacto con una corriente de 50 miliamperios puede ocasionar un problema respiratorio, y al compararlo entonces con estos 30.000, que es un valor muchísimo más alto, podríamos suponer entonces que esto puede llegar a provocar la muerte. 30.000 grados centígrados es la temperatura aproximada que puede alcanzar el rayo, es decir, unas 5 o 6 veces mayor a la temperatura del Sol. ¿Y cómo se producen estas tormentas? Cuando las nubes se mueven por el mismo frotamiento, generan una electrización. La parte superior de las nubes queda cargada positivamente y la parte inferior cargada negativamente. Esas cargas negativas, luego por inducción, cuando se acercan a la superficie terrestre, provocan que la superficie de la Tierra quede cargada con la carga opuesta, es decir, con carga positiva. Cuando es tan importante esas cargas positivas y esas cargas negativas, se pueden llegar a generar descargas. A esas descargas las conocemos con el nombre de rayos. Se pueden producir rayos dentro de una nube, entre una nube y otra, o entre la nube y la Tierra. Estos últimos son los más importantes. Y para prevenir esto, se usan dispositivos conocidos como pararrayos. Los pararrayos son conductores metálicos. Están cargados positivamente y lo que hacen es atraer los electrones del aire
de manera que no se acumulen las cargas positivas. Entonces eso evita la descarga entre la nube y el edificio, por ejemplo, donde esté instalado el pararrayos. Siempre se ponen en lo alto de los edificios o de las viviendas. Ahora, si ese rayo es tan importante que de todas maneras ocurre, lo que hace el pararrayos es permitir entonces que esa descarga transite por su interior hasta llegar finalmente a tierra. Entonces protege así tanto al edificio donde se instaló como a los alrededores y por supuesto a las personas que están dentro de esas instalaciones. Cuando ocurre una tormenta eléctrica es necesario tener ciertas precauciones. Por ejemplo, tratar de alejarnos de los lugares elevados, es decir, de una montaña, por ejemplo, si es que estamos en altura, o de zonas como una terraza, un techo, los balcones o un mismo campo de deporte. Siempre tratar también de evitar los charcos, zonas inundadas, porque sabemos que el agua es un buen conductor, entonces va a facilitar el tránsito de esa descarga si es que ocurre. No resguardarnos bajo árboles, porque los árboles actúan como pararrayos naturales, entonces si ocurre una descarga, esa descarga pasa por toda la estructura del árbol y si es muy importante puede llegar a alcanzarnos. Evitar el contacto con estructuras largas de tipo metálico, como ser los alambrados o las cañerías. Si estamos dentro de casa, alejarnos de puertas, ventanas, cañerías, de todos los dispositivos eléctricos, porque son los lugares por donde se conduce la electricidad. Si estamos al aire libre, ponernos lo más abajo posible, o sea, nos agachamos así de cuclillas, poniendo las manos en las rodillas y dejando solo en contacto con el piso el calzado. No quedarnos en las paradas de colectivo, tratar de alejarnos o no usar vehículos que sean descapotables o abiertos, tampoco quedarnos en carpas y bueno, en definitiva tratar de actuar lo más sereno posible, pero rápido. Estas son imágenes de la última tormenta eléctrica ocurrida en la ciudad. Fue de una magnitud muy importante, incluso se escuchaban alarmas disparadas de autos o viviendas por el impacto de los ruidos. Y esta tormenta causó grandes cortes de luz en distintas zonas. Entonces, hoy aprendimos cuáles son algunos dispositivos que nos ayudan a proteger nuestro domicilio de los desperfectos eléctricos y también considerar algunas acciones que pueden ayudar a preservar nuestra integridad física.